Usted puede ser feliz, parte 19. Insight número 11. Conseguir el cambio emocional no es suficiente. Lo más duro es mantenerlo. Como dijo Mark Twain, dejar de fumar es fácil. Yo lo he hecho miles de veces. Esta frase también resume la historia de las dietas. De cada 100 personas que pierden 10 o más kilos con varias dietas, alrededor del 90% vuelven a ganarlos todos o casi todos. Algo parecido pasa con la psicoterapia. Millones de personas cambian al hacer terapia, pero prácticamente todas ellas recaen alguna vez. Durante un tiempo sus sentimientos de ansiedad, depresión y rabia desaparecen y después vuelven. A veces, cuando se esfuerce para eliminar su sufrimiento emocional, dará 2 pasos adelante y solo 1 hacia atrás. Otras veces será al revés. A veces se librará por completo de la depresión y después volverá a caer en el agujero negro. Otras veces no volverá a experimentar un viejo problema, como el miedo a hablar en público, pero después desarrollará uno completamente nuevo, como el miedo a buscar trabajo. Esto nos lleva al insight número 11. Es posible que le resulte fácil cambiar sus sentimientos durante un tiempo, pero lo mejor sería que siguiera esforzándose para mantener sus logros. Prácticamente nadie se cura por completo o para siempre del sufrimiento, incluyéndole a usted. Entonces, ¿qué puede hacer para mantener su mejora y afrontar las recaídas? Mucho. En el Albert Ellis Institute de la ciudad de Nueva York, hemos pensado mucho sobre esta cuestión y elaborado un folleto que damos a todos nuestros clientes. Permítame que le haga una demostración del insight número 11 de la TREC, enseñándole algunos de los principales puntos de esta publicación. ¿Cuáles son las cosas más importantes que puede recordar para mantener su mejora? Pruebe con estas. 1. Cuando recaiga en sus antiguos sentimientos de ansiedad, depresión o hundimiento de sí mismo, centre su atención en los pensamientos, sentimientos y conductas exactas que ya cambió una vez para mejorar. Si vuelve a sentirse deprimido, vuelva a pensar en cómo utilizó antes la TREC para dejar de estar deprimido. Por ejemplo, puede recordar que dejó de decirse a sí mismo que era despreciable y que nunca iba a tener éxito a la hora de conseguir lo que quería. B. Hizo bien un trabajo, demostrándose a sí mismo que era capaz de tener éxito. C. Se obligó a ir a las entrevistas en lugar de evitarlas y de esta manera superó la ansiedad que le provocaban. Recuérdese a sí mismo los pensamientos, sentimientos y conductas que cambió y que le ayudaron a cambiar. 2. Siga pensando creencias racionales o afirmaciones de afrontamiento como: es fantástico tener éxito, pero puedo aceptarme completamente a mí mismo como persona y disfrutar considerablemente de la vida aunque fracase. No solo repita estas afirmaciones como un loro, piense cuidadosamente en ellas varias veces. Sí, piénselas con fuerza hasta que realmente empiece a creer y sentir que son ciertas. 3. Siga buscando, descubriendo y cuestionando las creencias irracionales con las que vuelve a perturbarse. Tome cada creencia irracional importante, como: tengo que tener éxito para ser una persona que valga la pena, y pregúntese: ¿por qué es cierta esta creencia? ¿Cómo puedo demostrar que mi valor como persona depende de mi éxito? ¿De qué forma sería un ser humano despreciable si fracasara en una tarea tan importante? Siga refutando con energía sus creencias irracionales siempre que se dé cuenta de que está dejando que vuelvan a aparecer.
Incluso cuando no se esté perturbando, dése cuenta de que puede hacer que vuelvan. Pregúntese a sí mismo cuáles son, tome plena conciencia de ellas y cuestiónelas vigorosamente. 4. Siga asumiendo riesgos y haciendo cosas que le den un miedo irracional, como subir a los ascensores, relacionarse socialmente, buscar un trabajo o escribir. Al ir superando cada uno de sus miedos irracionales, siga pensando y actuando contradiciéndolo con regularidad. Haga lo que tiene miedo de hacer y hágalo muchas veces. Si se siente incómodo cuando se obliga a hacer cosas que le dan un miedo irracional, al diablo con la incomodidad. No se permita escabullirse. Si lo hace, nunca se librará de sus miedos. Póngase todo lo incómodo que pueda con frecuencia para hacer desaparecer sus miedos y poder estar cómodo y relajado después. 5. Aprenda a diferenciar claramente sus malos sentimientos apropiados, como el dolor, el arrepentimiento y la frustración cuando no consiga alguna de las cosas importantes que desea, de sus malos sentimientos inapropiados, como los de depresión, ansiedad, odio y autocompasión cuando le falte alguna cosa. Siempre que se sienta excesivamente preocupado, presa del pánico, o innecesariamente triste, deprimido, admita que está teniendo un sentimiento muy común, pero nada saludable, y que lo está provocando con algunos tendría que, debería o tengo que dogmáticos. Dese cuenta de que es muy capaz de convertir sus sentimientos inapropiados o que son necesidades perturbadoras en otros apropiados o preferenciales. Entre en contacto con sus sentimientos de depresión y trabaje con ellos hasta que solo lamente lo que le pasa y sienta pesar. Entre en contacto con sus sentimientos de ansiedad y trabaje con ellos hasta que solo se sienta preocupado y alerta. Utilice la imaginación racional emotiva para imaginar vívidamente acontecimientos activadores desagradables, incluso antes de que sucedan. Permítase sentirse inapropiadamente molesto, ansioso, deprimido, enfadado o hundido al imaginarlos. Después trabaje con sus sentimientos para convertirlos en emociones apropiadas: preocupación, triste, fastidio o pesar. Al seguir imaginando que pasan algunas de las peores cosas posibles, no deje de hacerlo hasta que cambie realmente sus sentimientos. 6. Evite ir retrasando lo que tiene que hacer. Haga las tareas desagradables rápidamente. Hoy, si sigue dudando, recompénsese con algo que le guste, por ejemplo, comer, hacer vacaciones, leer y relacionarse socialmente, solo después de haber hecho las tareas que suela evitar. Si esto no funciona, impóngase un severo castigo, como hablar 2 horas con una persona aburrida o quemar un billete de $100 cada vez que dude. 7. Convierta el mantenimiento de su salud emocional y el hecho de mantenerse razonablemente feliz, independientemente del tipo de desgracias que le asalten, en un desafío y una aventura absorbentes. Haga que la eliminación de sus sufrimientos sea una de las cosas más importantes de su vida, algo que está completamente decidido a conseguir. Reconozca de todo que siempre tiene alguna opción respecto a cómo pensar, sentir y comportarse, y láncese activamente a tomar sus propias decisiones. 8. Recuerde y utilice los 3 insights fundamentales de la TREC que se esbozaron en primer lugar en Razón y Emoción en Psicoterapia en 1962. Insight número 1. Usted escoge en gran parte perturbarse con los acontecimientos terribles de su vida. Fundamentalmente siente lo que piensa. Cuando le suceden cosas detestables y frustrantes en el punto A, acontecimientos activadores, selecciona consciente o inconscientemente creencias racionales.
Las creencias irracionales que le hacen sentirse triste y apenado, y también selecciona creencias irracionales que le hacen sentirse ansioso y deprimido y le hacen odiarse a sí mismo. Insight número 2. No importa cómo o cuándo adquiera sus creencias y hábitos irracionales. Ahora, en el presente, usted ha decidido mantenerlos y por eso está perturbado en estos momentos. Las malas condiciones, pasadas y presentes, le afectan, pero no le perturban. La filosofía que mantiene en el presente es la que provoca su perturbación actual. Insight número 3. No hay ninguna manera mágica de cambiar su personalidad y sus fuertes tendencias a perturbarse a sí mismo. Usted solo cambiará realmente con esfuerzo y práctica, su esfuerzo y su práctica. 9. Siga buscando, constante pero no frenéticamente, placeres y cosas de las que disfrutar personalmente, como la lectura, los espectáculos, los deportes, sus aficiones, el arte, la ciencia y otros intereses vitales absorbentes. Haga que su objetivo vital más importante sea la consecución de salud emocional y también de disfrute real. Intente tener un propósito, objetivo e interés a largo plazo que le absorba realmente. Concédase una existencia buena y feliz, dándose a sí mismo algo por lo que vivir. Esto le distraerá de aflicciones serias y le ayudará a preservar su salud emocional. 10. Manténgase en contacto con otras personas que sepan algo de la TREC y que puedan ayudarle a revisarla con usted. Explíquele sus problemas y déjele saber cómo está utilizando la TREC para superarlos. Vea si están de acuerdo con sus soluciones y pueden sugerir métodos adicionales de TREC para contrarrestar sus creencias irracionales. 11. Practique utilizando la TREC con algunos de sus amigos y compañeros que le dejen intentar ayudarles con ella. Cuanto más la utilice con otras personas e intente hablarles abiertamente de sus ideas contraproducentes, más entenderá los principios fundamentales de la TREC y será capaz de utilizarlos consigo mismo. Cuando vea a otras personas que sean irracionales y estén perturbándose, intente imaginar, diciéndoselo o no a ellas, sus principales creencias irracionales y cómo pueden refutarse activa y vigorosamente. Esto, de nuevo, le permitirá practicar para trabajar con sus propias ideas irracionales. 12. Siga leyendo publicaciones sobre TREC y escuchando casetes y cintas de videos sobre la TREC. Lea y escuche algunas de ellas, especialmente mis libros. Humanistic Psychotherapy, la felicidad personal al alcance de su mano, una nueva guía para una vida racional y Overcoming Procrastination, así como Overcoming the Rating Karn de Paul Hawke y a Rational Counseling Primer de Howard Young. Siga remitiéndose a este material de la TREC para recordarse a sí mismo algunas de las principales ideas racional emotivas. Georgina, una contable de 34 años, entró en contacto con la TREC porque se enfadaba y se ponía muy celosa si su marido, David, se quedaba mirando a alguna mujer joven y atractiva cuando salían juntos. Él decía que no lo hacía, pero ella insistía en que sí, que lo hacía, y estaba convencida, para su horror, de que cada vez que hacía el amor con ella en realidad estaba imaginando a alguna mujer con enormes pechos. Georgina los tenía pequeños y bien formados, que había visto ese día en concreto. Esto la perturbaba tanto que a menudo interrumpía el acto sexual, justo cuando ambos estaban a punto de llegar al orgasmo. Esto me saca de quicio, decía él, y aunque la quería y le gustaba, estaba a punto de dejarla. Vi a Georgina en varias sesiones de TREC individual y después se unió a uno de mis grupos de terapia regular durante 8 meses. Se dio cuenta de que estaba exigiendo que David solo la deseara a ella y que nunca pensara en ninguna otra mujer. También vio que, aunque a veces David se quedara mirando a otras mujeres y pensara en ellas mientras hacían el amor, eso no quería decir nada respecto a su propio aspecto o atractivo sexual. Así que pasó a estar solo moderadamente celosa por el interés que David pudiera tener por otras mujeres. Sin embargo, algunos meses después, Georgina volvió a estar otra vez muy celosa e insegura, así que como ejercicio,
su grupo de terapia le propuso pasar varias semanas revisando y trabajando algunos de los puntos listados en el capítulo anterior de este libro. 1. Se recordó a sí misma que una de las mejores maneras de superar sus celos era dejar de relacionar su valor como persona con su capacidad de satisfacer sexualmente a David. Se demostró a sí misma muchas veces que se podía aceptar plenamente a sí misma, aunque ya no le excitara demasiado. 2. Se dijo enérgicamente a sí misma la creencia racional: David puede sentir amor hacia mí y podemos tener un buen matrimonio, aunque desee a otras mujeres que tengan los pechos grandes. 3. Desafió y refutó su creencia irracional: tengo que ser la única mujer que excite realmente a David. 4. Fue deliberadamente con David a restaurantes y otros lugares donde era probable que viera mujeres atractivas. Daba por supuesto que él las estaba mirando y se decía a sí misma: mala suerte, él es así, desea a otras mujeres, puedo vivir con eso. 5. Vio la diferencia entre sentirse apropiadamente triste y dejarse llevar inapropiadamente por el pánico y sentirse inapropiadamente deprimida cuando David se quedaba mirando a otras mujeres. Utilizó la imaginación racional emotiva para imaginárselo mirándolas con entusiasmo y se hizo sentir solo triste y decepcionada, pero no ansiosa y hundida. 6. Se dio cuenta de que estaba buscando excusas para no ver el concurso de belleza de Miss América por televisión, así que se impuso el castigo de quemar un billete de $10 por cada minuto que evitara verlo con David. Vio todo el concurso y no tuvo que quemar ningún billete. 7. Se planteó a sí misma el desafío no solo de evitar estar triste, sino también de disfrutar cuando salía con David, aunque estuviera segura de que se quedaba mirando a mujeres con grandes pechos. 8. Se repitió a sí misma los insights número 1, 2 y 3 originales de la Trek, especialmente el número 3. Estar menos celosa requiere esfuerzo y práctica, así que lo mejor sería que siguiera esforzándome y esforzándome para superar mis estúpidos celos. 9. Se absorbió en el interés vital de diseñar y confeccionar sus propios vestidos. Se centró en el buen aspecto que tenían sus pechos, más que en lo enclenques y feos que eran. 10. Habló con algunos de los miembros del grupo y con amigas suyas que también conocían la Trek y que la ayudaron a volver a utilizarla siempre que tenía ataques de celos. 11. Utilizó la Trek para ayudar a sus amigos y a sus compañeros de trabajo, incluido su supervisor, lo que la obligó por lo tanto a comprenderla mejor. 12. Grabó parte de sus sesiones grupales y escuchó varias veces a la semana las refutaciones y los consejos que los otros miembros y yo le dimos. Fue leyendo libros y folletos de Trek, aunque ya los hubiera leído varias veces antes. De esta manera siguió recordándose a sí misma aspectos que casi había olvidado. Como resultado de dedicarse con tanto empeño a las prácticas de mantenimiento de la Trek, llegó un momento en que Georgina apenas volvió a sentir intensamente celos y rabia. Fue capaz, con el sentimiento del grupo, de abandonar la terapia y seguir trabajando sola en su problema con éxito. Ella y su marido siguen viniendo de vez en cuando a mis demostraciones en vivo de Trek de los viernes por la noche. Su marido está muy entusiasmado con sus progresos y ha venido a ver a uno de nuestros otros terapeutas del Albert Ellis Institute de Nueva York para trabajar con la ansiedad que le produce su trabajo. Ejercicio número 16 de Trek. Escoja alguna cosa que debería y le gustaría hacer, pero que evite, o mucho mejor, que no acabe de decidirse a hacer y por lo tanto la haga muy lentamente. Por ejemplo, acabar un escrito o informe, comprobar el extracto mensual de su cuenta, hacer las tareas para casa de la Trek, hacer contactos de negocios en persona o por teléfono, llegar al trabajo puntualmente con regularidad, escribir un nuevo informe de trabajo, contestar una carta demasiado larga de un amigo, hacerse una idea general de un libro que quiera escribir,
prepararse para dar una charla en un taller. Busque lo que se dice a sí mismo para evitar hacer estas cosas o para que dude a la hora de hacerlas, especialmente, debo y tengo que. No tendría que verme obligado a hacer este informe tan difícil. Mis ejercicios de Trek deberían ser fáciles de hacer. Pensamientos catastrofistas. Es horrible comprobar este maldito extracto bancario. Es terrible hacer estas malditas llamadas telefónicas. No puedo soportarlo. No puedo soportar vestirme para ir a esta fiesta. No puedo soportar las fiestas estúpidas como seguramente lo será esta. Demasiado duro. No es solo duro escribir este esbozo de un libro, es demasiado duro, es más duro de lo que debería. Autocrítica. Como no estoy preparado a esta charla, como debería estar haciendo, y como los demás preparan sus charlas sin encallarse, hay algo malo en mí que me convierte en una persona incompetente. Soy un completo idiota. Creencias que incluyen siempre y nunca. Como he dejado de hacer mis ejercicios de Trek y no debería haberlo hecho, siempre seré un desastre haciéndolos y nunca llegaré a hacerlos bien. Desesperación. Como he llegado tarde al trabajo cientos de veces y no debería haberlo hecho, no tengo remedio y sencillamente soy incapaz de obligarme a llegar a tiempo. Seleccione alguna conducta o hábito en el que siga cayendo absurdamente, aunque sea considerablemente perjudicial para usted mantenerlo. Por ejemplo, fumar cigarrillos, comer en exceso, decirse a sí mismo que es una persona despreciable, beber demasiado, gastar demasiado, hacer cosas placenteras como ver la televisión en lugar de hacer sus ejercicios de Trek, seguir enfadándose con la estupidez e ineficiencia de la gente, caer en fobias absurdas como evitar usar los ascensores o las escaleras mecánicas. Busque las cosas que se está diciendo a sí mismo para consentirse, obtener una gratificación inmediata y hacerse adicto a hábitos dañinos, especialmente debo y tengo que. Aunque me esté haciendo mucho daño, tengo que aliviarme fumando este cigarrillo ahora mismo. Necesito rotundamente aliviar mi tensión. Pensamientos catastrofistas. Es horrible no poder disfrutar en lugar de tener que esforzarme constantemente para cambiar con la Trek. Es terrible tener que pasar por el dolor presente para poder conseguir beneficios en el futuro. No puedo soportarlo. No puedo soportar no comerme esta comida deliciosa cuando está tan buena. Necesito esta comida extra ahora mismo. Demasiado duro. No es solo duro dejar el placer y la relajación que me proporcionan la bebida y la marihuana. Es demasiado duro. No debería ser tan duro. Autocrítica. Como no estoy esforzándome para seguir la Trek como debería estar haciendo, y como, por el contrario, estoy dejándome llevar por actividades que me proporcionan una gratificación inmediata y no debería estar haciéndolo, soy una persona completamente despreciable que merece seguir sufriendo. Creencias que incluyen siempre y nunca. Como sigo gastando dinero en cosas que no necesito para conseguir satisfacciones a corto plazo que creo estúpidamente que necesito, nunca cambiaré y siempre seré un estúpido derrochador. Desesperación. Como he dejado tantas veces de hacer mis ejercicios de Trek y tomado el camino más fácil y que aporta una gratificación más inmediata de no esforzarme para cambiar, no tengo remedio. No puedo evitar hacer solo lo que me resulta fácil, así que podría dejarme llevar por mis tendencias naturales y olvidarme de cambiar. Una vez que haya buscado y descubierto las creencias irracionales con las que fomenta su baja tolerancia a la frustración y sus debilidades, cuestione activa y vigorosamente
todos sus tendría que, debería, tengo que, sus pensamientos catastrofistas, sus no puedo soportarlo, sus demasiado duro, sus autocríticas, sus siempre y sus nunca y sus conclusiones desesperadas. Por ejemplo, cuestionamiento. ¿Por qué tienen que ser fáciles mis ejercicios de Trek? ¿Por qué no debería pasarlo mal haciéndolos y aún así seguir haciéndolos? Respuesta. No hay ninguna razón por la que tengan que ser fáciles y hay varias razones por las que deberían ser difíciles. A. Porque son difíciles. B. Porque aún no estoy acostumbrado a hacerlos y es posible que me resulte más fácil cuando lleve un tiempo haciéndolos. C. Porque actuar estúpidamente forma parte de mi naturaleza y a veces actuar inteligentemente va contra mi naturaleza. Así que lo mejor será que siga actuando bien hasta que haga que sea más natural en mí hacerlo. Cuestionamiento. ¿Qué es lo que hace que me resulte horrible comprobar mi maldita cuenta bancaria? Respuesta. Nada, porque en sí solo es un verdadero fastidio. Solo yo hago que sea horrible, definiéndolo estúpidamente de esta manera. Así que lo mejor será que deje de hacer el tonto y lo vea solo como lo que es realmente, una molestia necesaria. Cuestionamiento. ¿Qué pruebas tengo de que abandonar el placer y la relajación que me proporcionan la bebida y la marihuana sea demasiado duro para mí? A ver si puedo demostrar que no tiene que ser tan duro. Respuesta. Si fuera realmente demasiado duro, entonces es posible que no pudiera abandonar en absoluto estos placeres. Pero es evidente que puedo dejarlos, si acepto, sin lloriquear como un niño ni exagerar la dificultad que tiene hacerlo. Aparentemente no es demasiado difícil gemir y lloriquear, solo es demasiado fácil, así que lo mejor será que deje de hacerlo más difícil de lo que es en realidad cuando tengo una pataleta. Así que es difícil, qué mala suerte, pero no es horrible. Cuestionamiento. Aunque nunca llegué a preparar esta charla y aunque las otras personas preparen sus charlas con facilidad y rapidez, ¿cómo podría este mal comportamiento, la indecisión, convertirme en una persona completamente incompetente? Respuesta. No lo hace, por supuesto. Lo que me convierte es en una persona que no está teniendo una actuación competente en estos momentos, en este aspecto en particular, y que sigue teniendo la capacidad, si me obligo, de actuar con más competencia en el futuro. Si fuera realmente una persona del todo incompetente, apenas podría hacer nada bien. Y por supuesto, esto es completamente falso, porque hago muchas cosas sin ningún problema. Así que lo mejor será que me centre en este comportamiento incompetente y no en mi incompetencia como persona. Sí, sigo siendo falible y lo más probable es que siempre lo sea. Ahora, ¿cómo puedo dejar de ser indeciso y hacerme menos falible? De nuevo, pinchándome, sí, pinchándome a mí mismo. Cuestionamiento. Aunque siga gastando dinero en cosas que no necesito para conseguir una gratificación a corto plazo que estúpidamente pienso que sí necesito, ¿demuestra esto que nunca voy a cambiar y que siempre voy a ser un estúpido derrochador? Respuesta. No lo demuestra. No importa cuántas veces derroche mi dinero como un idiota, lo más probable es que pueda cambiar y dejar de hacerlo ahora y en el futuro. Si mis errores pasados demostraran que nunca podría corregirlos, ni siquiera podría haber aprendido la tabla de multiplicar, lo único que demuestran es que fracaso fácil y frecuentemente, como hacen todos los seres humanos, pero no siempre, y no estoy condenado a no tener éxito nunca. Cuestionamiento. Reconozco que he dejado algunas veces de hacer mis ejercicios de Trek y que he tomado el camino más fácil y más gratificante a corto plazo de no esforzarme para cambiar. Pero, ¿dónde está escrito que esto haga que las cosas no tengan remedio y que no pueda dejar de abandonarme a las cosas fáciles? ¿Cómo demuestra esto que también debería abandonarme a mis tendencias naturales de hacer solo lo que me resulta fácil y olvidarme de cambiar? Respuesta.
no lo demuestra. Precisamente porque tengo una tendencia natural a hacer solo lo que me resulta fácil y precisamente porque esto hace que vaya dejando de hacer mis ejercicios de trek, lo mejor sería que me esforzara más por seguir haciendo y haciendo estos ejercicios hasta que adquiera una nueva naturaleza y empiece a hacerlos automáticamente y con gran facilidad. No importa lo difícil que me resulte hacer algo o no sucumbir a cualquiera de mis impulsos, eso no demuestra que no tenga remedio y que no pueda cambiar. Aunque algo sea prácticamente imposible, alguna vez se puede llegar a hacer. Afortunadamente, yo me he hecho a mí mismo de esta manera, aunque me hayan ayudado mucho mis genes y mi entorno. Y esto quiere decir que con toda probabilidad, persistiendo, puedo obligarme a actuar de otra manera mejor. Siga observando y admitiendo sus recaídas en la trek o en cualquier otra cosa y siga dándose cuenta de cómo prefiere perseguir algún tipo de gratificación inmediata antes que los beneficios y la felicidad a largo plazo. Resístase tenazmente a hundirse por su baja tolerancia a la frustración y siga esforzándose para eliminarla. Oblíguese muchas veces a abandonar las conductas adjetivas, compulsivas e indulgentes que tiene en la actualidad y cuando vuelva a recaer más tarde, cosa que le pasará con frecuencia, dejándose llevar por ellas, oblíguese, no importa lo duro que sea, a dejarlas. Como prácticamente todos sus hábitos perniciosos le recompensan con algún tipo de placer o compensación, utilice los principios de la recompensa, el refuerzo o lo que B.F. Skinner llamaba condicionamiento operante y otros psicólogos suelen llamar control de contingencias para ayudarse a abandonarlas. Para reforzarse contingentemente a sí mismo, escoja alguna acción o conducta muy placentera, a ser posible aún más placentera que el hábito que está intentando abandonar y permítase disfrutar de este placer después de haberse resistido a recaer en el hábito que está intentando abandonar. Imagine, por ejemplo, que quiere dejar de fumar o que no quiere comer más de 1500 calorías al día. Busque algún placer que le guste más que estos y del que suela disfrutar cada día de la semana, como escuchar música, leer el periódico, masturbarse o practicar otro tipo de sexo, tener conversaciones sociales, hacer ejercicio o ver la televisión. Entonces permítase sentir este placer solo después de haberse abstenido de fumar o después de haberse detenido antes de comer 1501 calorías. Sea muy estricto con este refuerzo o recompensa o no funcionará. Sin excusas. Si fuma un solo cigarrillo o come, aunque solo sean 50 calorías extra, no escuche música, ni lea el periódico, ni vea la televisión, ni se dé ninguna otra recompensa que se haya propuesto. Ninguna. Los castigos duros funcionan aún mejor si los utiliza adecuadamente, porque usted obviamente siente un dolor o incomodidad reales cuando está intentando abandonar un mal hábito y empieza activamente a romper con él. Así que escoja algo aún más incómodo y oblíguese a hacer esa cosa cada vez que no consiga abandonar su hábito pernicioso o cuando vuelva a recaer estúpidamente en él después de haberlo abandonado de forma temporal. De nuevo, imaginemos que usted sabe que fumar es malo para usted, pero sigue haciéndolo en contra de su salud. O imagine que sigue ganando peso de una manera insana y que en su lugar de comer solo 1500 calorías diarias, sigue llegando a las 1800, 2000 o incluso 2400 calorías diarias. ¿Cómo se castigará a sí mismo cada vez que sobrepase las restricciones que se ha puesto a sí mismo de no fumar o comer solo 1500 calorías? Muy sencillo. Póngase un castigo duro y muy doloroso, como encender cada cigarrillo que se fume con un billete de $20, o hablar con un conocido aburrido y al que detesta al menos durante 1 hora cada vez que aspire una sola bocanada de humo, o correr 3 kilómetros, si odia correr, cada vez que coma más de 1500 calorías, o comer 200 gramos de alguna comida que encuentre muy desagradable, o aspirar algún olor que encuentre realmente repulsivo cada vez que coma 5 calorías más de las 1500. Utilizando los principios del refuerzo inmediato y los castigos rápidos e inevitables,
Cada vez que se deje llevar por sus malos hábitos o no consiga realizar buenos hábitos como hacer ejercicio o dedicar al menos una hora a trabajar en un informe que esté redactando, no abandonará por completo su baja tolerancia a la frustración y su tendencia a caer estúpidamente en una conducta perniciosa, pero sin duda le será más fácil conseguirlo.